Emma Waverly siempre había sentido que había más en el mundo que lo que sus ojos podían ver. A sus 14 años, las colinas boscosas que rodeaban su pequeño pueblo de Silverwood eran su lugar favorito para perderse en sus pensamientos y en su imaginación. Con un libro en la mano y curiosidad en el corazón, Emma frecuentemente se aventuraba más allá de los límites conocidos, soñando con encontrar magia. Una tarde nublada, mientras el viento acariciaba las hojas de los árboles, Emma decidió ir a explorar una parte poco conocida del bosque, un rincón que siempre había ignorado por las extrañas historias que se contaban sobre él. Nada especial, pensó, aventurándose más allá del sendero de tierra. Sin embargo, sus pasos la guiaron a un claro con un aura inusual, una energía que casi podía sentirse en el aire vibrante. En el centro del claro, rodeada de flores silvestres, Emma notó una piedra grande cubierta de símbolos ancestrales. Intrigada, se acercó para examinarla más de cerca. Cuando sus dedos trazaron las marcas extrañas, el aire a su alrededor pareció volverse más denso, y esa vibración en el aire se intensificó. De repente, una luz dorada comenzó a emanar de la piedra, rodeándola. En un instante, Emma fue envuelta por la luz y sentida como si estuviera cayendo. Cuando el brillo se desvaneció, se encontró en un lugar completamente distinto. Una aldea vibrante, con tejados de colores brillantes y calles adoquinadas que parecían respirar magia viva. Atónita pero llena de asombro, Emma miró a su alrededor. Las personas a su alrededor llevaban ropajes inusuales, y criaturas pequeñas y juguetonas saltaron a su lado. Sentía una mezcla de confusión y atracción hacia este lugar, como si una parte de ella siempre hubiera pertenecido allí. Una figura anciana se le acercó. La mujer, con arrugas profundas y un bastón adornado, tenía una mirada cálida y sabia. «Bienvenida a Aramoor, Emma», dijo con voz suave. «Te estábamos esperando». Emma parpadeó, asombrada de que supieran su nombre. «Pero... ¿cómo?», tartamudeó. La anciana sonrió misteriosamente. «Este es un lugar donde lo imposible se hace posible, y donde la magia es tan natural como respirar. Hay mucho que descubrir, pero todo a su tiempo. Yo soy Sabina, la guardiana de la aldea, y tienes mucho que aprender sobre quién eres realmente». En ese momento, Emma comprendió que estaba destinada para algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado en Silverwood. Una mezcla de temor y emoción la llenó al pensar en lo que estaba por venir. Mientras Sabina la guiaba hacia la aldea, Emma supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de lavanda y oro mientras Emma daba su primer paso en el camino hacia el descubrimiento de su verdadero destino en Aramoor. Emma caminaba junto a Sabina por las calles de Aramoor, intentando absorber cada detalle del lugar mágico donde había llegado. Las pequeñas casas estaban decoradas con luces centelleantes, y los jardines estaban llenos de plantas que parloteaban suavemente entre ellas. La atmósfera era vibrante, como un cuadro viviente que cambiaba a cada paso que daba. A medida que avanzaban, Sabina le relataba historias sobre la aldea. Aramoor es un refugio para aquellos dotados con la magia. Aquí, aprendemos a entender y a utilizar nuestros dones de manera responsable. Tu llegada es significativa, Emma. Eres parte de una antigua línea de guardianes, responsables de proteger este lugar sagrado. Emma escuchaba atentamente, su mente abrumada por la información. ¿Guardianes?, preguntó, buscando entender su papel en todo esto. Sabina asintió mientras se detenían frente a una gran estructura de piedra con puertas altas adornadas con símbolos intrincados. Cada cierto tiempo, uno de los nuestros nace con un vínculo especial con la magia de Aramoor. Este pueblo ha estado esperando tu llegada desde hace mucho tiempo. Hay mucho que aprender, y yo estaré aquí para guiarte. El interior del edificio, que Sabina llamó el Gran Salón, era tan impresionante como el exterior. Las paredes estaban cubiertas de tapices que mostraban historias de viejas batallas y conquistas, mientras que el techo parecía reflejar la noche estrellada. Debes estar deseando descansar después de un día tan sorprendente, continuó Sabina, llevándola hacia una pequeña habitación acogedora dentro del salón, preparada especialmente para ella. Mañana comenzaremos a explorar tus habilidades. Pero antes de que Sabina pudiera retirarse, Emma planteó la pregunta que había estado rondando en su mente desde que llegó. Si soy una guardiana, ¿qué se espera de mí realmente? Sabina la miró con seriedad pero también con calidez. Se espera que protejas la fuente de la magia que fluye por este lugar. No estás sola, y tienes mucho por delante para aprender. Reconocer tu potencial es el primer paso. Agradecida y un poco más tranquila,
Emma se acomodó en la habitación mientras Sabina se despedía con una sonrisa reconfortante. A la luz suave de un candelabro flotante, Emma dejó que su mente divagara sobre todo lo nuevo. Había llegado a un lugar donde finalmente sentía que podía descubrir quién era realmente, y comprendía que un gran viaje le esperaba. Afuera, a través de su ventana, veía la luz del amanecer comenzando a iluminar suavemente las calles de Aramoor. Con un sentido de pertenencia como nunca antes había sentido, Emma se quedó dormida, lista para descubrir más sobre su destino y las maravillas mágicas que le aguardaban. El primer rayo de sol de la mañana despertó a Emma suavemente. Se desperezó en su nueva habitación en el gran salón de Aramoor, aún procesando la revelación de su destino como una guardiana mágica. La habitación, llena de libros antiguos y objetos arcanos, parecía estar diseñada para alentar su curiosidad. Después de vestirse con las prendas que Sabina le había dejado, salió al pasillo donde la anciana la esperaba, lista para guiarla por un recorrido de la aldea y comenzar con su entrenamiento. Emma seguía asombrada por la belleza y la vitalidad mágica del lugar. Cada esquina del pueblo parecía estar imbuida de un encanto único. Caminaron hasta un claro que se acentuaba por un hermoso lago. En la orilla, Sabina se detuvo y se giró hacia Emma. «Hoy, comenzaremos con algo muy especial», dijo, sacando un objeto envuelto en tela de su bolso. Al desenvolverlo, reveló un amuleto antiguo, ornamentado con intrincados patrones que parecían brillar con un tenue fulgor propio. Emma lo miró con fascinación. «¿Qué es esto?», preguntó, extendiendo la mano con cuidado. «Es el amuleto de tus ancestros», explicó Sabina. «Fue encontrado cerca del lugar donde llegaste a Aramoor. Tus ancestros lo crearon como un conducto de protección y poder. Hoy, debes conectar con él, ya que está ligado a la magia que corre en tus venas». Cuando Emma sostuvo el amuleto, sintió una leve vibración que resonaba con su propio latido. Una serie de imágenes pasaron fugazmente por su mente. Personas desconocidas, batallas antiguas, y lo que parecía un ritual en curso en un círculo de piedras. La conexión fue tan intensa que Emma dejó escapar un suspiro y casi dejó caer el amuleto. «Es como si hablara conmigo», dijo, aún sorprendida por la claridad de las visiones. Sabina la observó con aprobación. «El amuleto tiene memoria. A través de él, puedes aprender del pasado y del linaje de tus ancestros. Esta es una responsabilidad grande, Emma, pero también un don». Mientras Emma intentaba comprender el significado de todo y asimilar la nueva información, Sabina le enseñó cómo bloquear y desbloquear las energías del amuleto. «Debes aprender a controlarlo», advirtió. «Solo cuando lo hagas, el verdadero potencial se revelará». De repente, una de las criaturas mágicas que Emma había visto la noche anterior, un pequeño dragón con ojos brillantes, apareció corriendo hacia ellas, sosteniendo una piedra luminosa con su hocico. Emma rió ante la vista, y el dragón, conocido como Flynn, se acurrucó a sus pies, dejando caer la pequeña piedra a su lado. Parecía querer participar en la lección. Sabina sonrió. «Flynn te ha aceptado. En Aramoor, las criaturas mágicas eligen a sus compañeros. Aparentemente, siente una conexión contigo». Con Flynn al lado, Emma continuó su lección, ahora con un sentido renovado de pertenencia y propósito. Mientras el sol ascendía más en el cielo, iluminaron el sendero hacia la verdadera comprensión de sus poderes y responsabilidades. La jornada fue exhaustiva, pero Emma, Flynn y Sabina habían forjado nuevos lazos, y una comprensión más profunda del amuleto había comenzado a formarse en su mente. Al caer la tarde, Emma sabía que, aunque había dado un paso importante, esta era solo la superficie de un mundo vasto y rico en secretos esperando ser desvelados. El aire fresco de la mañana despertó a Emma, que inmediatamente sintió una ligera oleada de emoción por el día que tenía por delante. Había tanto que aprender en Aramoor, y el amuleto que descansaba en su mesita de noche le recordaba la responsabilidad que había asumido. Su nuevo amigo, el pequeño dragón Flynn, ya estaba despierto, jugando con luz de la ventana que proyectaba destellos en el suelo de la habitación. Tras un rápido desayuno en el gran salón, Sabina llevó a Emma al mercado de Aramoor. Era un bullicioso centro de actividad, con puestos llenos de ingredientes mágicos, libros de hechizos antiguos y artefactos curiosos. La atmósfera estaba cargada de aromas exóticos y conversaciones animadas en varios dialectos mágicos. Mientras recorrían los puestos, Sabina le presentó a dos jóvenes de su misma edad que serían compañeros en su viaje de aprendizaje, Lucas y Lyra. Lucas, un joven animado y de cabello alborotado,
Estaba rodeado de pergaminos y libros de hechizos. He oído que eres la nueva guardiana, le dijo, una sonrisa resplandeciente cruzando su rostro. Estaba justo leyendo sobre los antiguos guardianes. Es genial conocer a uno. Emma lo saludó con una tímida sonrisa. Todavía estoy aprendiendo sobre todo esto. Espero que podamos ayudarnos mutuamente. Lyra, en cambio, era una elfa con un aire de misterio. Sus cabellos plateados y ojos de un azul profundo contrastaban con su voz tranquila. Siempre es emocionante cuando alguien nuevo se une a nosotros en Aramoor, dijo con un tono amable. Hay tanto que descubrir, y quizás pueda ayudarte a comprender las runas antiguas. Es mi especialidad. Emma se sintió aliviada al encontrar otros jóvenes amistosos y ansiosos por ayudarla. Lo que la tenía inquieta al principio, la idea de no encajar, se estaba desvaneciendo al formar estos primeros lazos. Después del mercado, los tres se encontraron en un rincón tranquilo del pueblo, donde practicaron pequeños hechizos y compartieron lo que sabían. Lucas mostró un hechizo de levitación que estaba perfeccionando, haciendo bailar una pequeña roca en el aire. Lyra, por su parte, habló sobre interpretar símbolos en la naturaleza y cómo usarlos para fortalecerse en situaciones difíciles. Emma, aunque aún insegura de sus propios poderes, mostró el amuleto a sus nuevos amigos. Todavía trato de entender todo lo que significa, confesó, mientras Flynn observaba con curiosidad desde su hombro. Es una pieza increíble de historia, comentó Lucas, examinando de cerca el amuleto. Seguro que puede decirnos cosas sobre el pasado de este lugar. A lo lejos, el sonido de una campana resonó en la aldea. Un suave recordatorio de Sabina de que Emma debía regresar al gran salón para continuar con su entrenamiento diario. Con una sensación compartida de entusiasmo, los nuevos amigos se despidieron, prometiendo reunirse más tarde para compartir más hechizos y explorar el enigma que era Aramoor. Mientras Emma regresaba al gran salón, se dio cuenta de cuán valioso sería contar con Lucas y Lyra en su vida. No solo para ayudarla a entender sus nuevas habilidades, sino también para experimentar las maravillas del mundo de Aramoor juntos. Cuando el sol comenzó a descender nuevamente, Emma sintió que su vínculo con Lucas y Lyra era un elemento de gran importancia en su viaje. Con nuevos aliados a su lado, el mundo mágico se presentó menos intimidante y más acogedor, abriéndole las puertas a aventuras que jamás había imaginado. Emma había empezado a acostumbrarse a la rutina mágica de Aramoor. Sus días estaban llenos de aprendizaje, exploración y el descubrimiento de sus capacidades como guardiana. Sin embargo, una inquietud persistente empezaba a crecer en el corazón del bosque que rodeaba la aldea, un lugar que los aldeanos llamaban el Bosque Prohibido. Una tarde, mientras Emma, Lucas y Lyra paseaban por los límites del bosque, comenzaron a notar que los animales parecían más tensos de lo habitual y las criaturas pequeñas que solían ser juguetonas estaban inquietas. Incluso Flynn, generalmente despreocupado y travieso, permanecía cerca de Emma, mirando nerviosamente hacia la masa de árboles oscuros. ¿Sientes eso?, preguntó Lyra, sus ojos reflejando preocupación. El bosque parece diferente hoy. Lucas, que había estado hojeando un libro sobre criaturas mágicas, cerró el libro de golpe y asintió con gravedad. He oído rumores. Algunos dicen que una presencia oscura ha comenzado a acechar en el Bosque Prohibido. Nadie sabe exactamente qué es, pero se dice que es una antigua fuerza maligna que estuvo sellada aquí hace siglos. Emma miró fijamente hacia la espesura del bosque, una sensación de inquietud comenzando a anidar en su interior. Recordó las visiones que había experimentado a través del amuleto, vislumbres de antiguas batallas y rituales. Quizás esté conectado con lo que vi en las visiones del amuleto, sugirió, compartiendo sus pensamientos con sus amigos. Los tres decidieron que era hora de informar a Sabina sobre lo que habían sentido. Regresaron apresuradamente al gran salón, donde encontraron a la anciana en medio de uno de sus estudios de los textos antiguos. Sabina escuchó atentamente sus relatos, frunciendo el ceño a medida que avanzaban. No es infundado que sientan inquietud, dijo con un tono serio. El Bosque Prohibido ha sido el sello de una antigua oscuridad que una vez amenazó toda Aramoor. Si está despertando, debemos tomar precauciones. Emma sintió un escalofrío recorrer Elea. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar a fortificar el sello? Sabina se inclinó hacia adelante, colocando una mano reconfortante en el hombro de Emma. Debemos ser cautelosos. Tus habilidades serán vitales, Emma, pero primero necesitamos más información. Lo que se encuentra en el bosque es peligroso y no debe ser subestimado. Con esa advertencia clavada en su mente, Emma se despidió de Sabina.
Sus amigos la acompañaron mientras discutían qué pasos tomar a continuación. Lucas sugirió investigar más sobre leyendas relacionadas con la oscuridad en la biblioteca de la aldea, mientras Lyra propuso hablar con los ancianos de la aldea que tal vez conocieran relatos de primera mano. Con un sentido renovado de urgencia y determinación, el trío se embarcó en su misión de desentrañar el misterio del bosque prohibido. La sombra que se cernía sobre Aramoor era un recordatorio constante del peligro que enfrentaban, y sabían que cualquier respuesta debía encontrarse rápidamente antes de que la oscuridad pudiera chocar violentamente contra la paz de su hogar. Con el anochecer acercándose, Emma, Lucas y Lyra hicieron un pacto. Enfrentarían lo que viniera, sin importar cuán oscuro o aterrador fuera. Con esta promesa entre ellos, el sentido de unidad y propósito se volvió más fuerte, cimentando su amistad aún más mientras se preparaban para los desafíos que se avecinaban. El ambiente en Aramoor había cambiado. Emma, cada vez más consciente del murmullo de preocupaciones que fluía por el pueblo, no podía ignorar la sensación de que algo oscuro acechaba en su periferia, apenas visible como una mancha en el cuadro de su nueva vida. Una mañana, mientras caminaba hacia el gran salón, Emma sintió un escalofrío inexplicable que la obligó a detenerse. Miró hacia el bosque prohibido, cuyas sombras parecían crecer más intensas y profundas con cada día. Era como si el bosque estuviera esperando algo, conteniendo la respiración antes de desatar su secreto. Ese día, Sabina convocó a Emma, Lucas y Lyra a una reunión especial en el Salón de Sabiduría, una antigua parte del gran salón donde lo arcano se guardaba en estanterías que se extendían hasta el techo. Los libros brillaban débilmente, como si cada uno contuviera una chispa de magia propia. Este bosque esconde un triste legado, comenzó Sabina, su voz reverberando en la cámara. Hace siglos, una gran oscuridad fue desterrada y sellada aquí por guardianes de antaño. Tememos que el sello pueda estar debilitándose. Lyra, con su sensibilidad hacia las energías místicas, asintió. Lo he sentido en el aire, especialmente cuando nos acercamos al límite del bosque. Lucas sacó uno de sus libros, abriéndolo en una página que mostraba un antiguo sello mágico. ¿Este es el tipo de sello que piensas que fue usado para contener la oscuridad? Sabina examinó la página y asintió lentamente. Es similar, pero este es solo una representación básica. Necesitaríamos más detalles para reforzarlo o renovarlo. Emma se armó de valor para hacer la pregunta que le pesaba en la mente. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para proteger a Aramoor? Sabina sonrió, suavizando las preocupaciones de Emma con un toque de calidez. Debemos primero entender el tipo de oscuridad a la que nos enfrentamos. Algo está perturbando el equilibrio del sello. Deberíamos buscar en los registros más antiguos y consultar con los más sabios de Aramoor. Esa tarde, el trío se dividió. Lyra fue a hablar con los ancianos de la aldea, esperando que su sabiduría ancestral arrojara luz sobre el pasado, mientras Lucas y Emma rastreaban los registros en la biblioteca, asistidos por Flynn, que parecía disfrutar deslizándose entre los estantes de libros polvorientos. Mientras hurgaba en textos crujientes y descoloridos por el tiempo, Emma encontró un diario antiguo escrito por un guardián pasado. Las entradas hablaban de la misma creciente oscuridad y de cómo lograron sellarla con éxito, aunque con gran sacrificio. No estamos solos, reflexionó Emma en voz alta. Otros también sintieron este miedo y lo enfrentaron. Lucas, que había estado leyendo junto a ella, señaló una ilustración en el diario que mostraba un círculo de piedras, similar al que Emma veía en sus visiones cuando tocaba el amuleto. Esto podría ser importante. Tal vez esa visión tuya estaba tratando de advertirte o guiarte. Reunidos con Lyra, quien había recopilado mitos y leyendas compartidas por los ancianos, los tres amigos cruzaron ideas y teorías. Conscientes de que cada uno de ellos tenía un papel crucial en equilibrar las fuerzas que se movían en Aramoor, un plan comenzó a tomar forma. Con el propósito renovado, sabían que debían aventurarse en el bosque prohibido y enfrentar sus miedos e incertidumbres. Tenían que proteger su hogar, cueste lo que cueste. A medida que las preocupaciones sobre el bosque prohibido se profundizaban, Sabina decidió que Emma y sus amigos debían asistir a la Escuela de las Runas. Esta escuela era conocida en Aramoor por enseñar a los jóvenes magos y guardianes a canalizar y controlar sus poderes a través del antiguo arte de las runas, símbolos cargados de poder y significado. Ubicada en la cima de una colina rodeada de árboles centenarios, la Escuela de las Runas tenía una fachada de piedra sólida de la que sobresalían ventanas enmarcadas por enredaderas. Cada rincón del edificio emanaba un aura de misterio y conocimiento milenario.
El aire vibraba con energía mágica, una sensación que Emma nunca antes había experimentado. Al entrar, Emma, Lucas y Lyra fueron recibidos por el maestro Alaric, un hombre de semblante amable pero con una presencia imponente. Su barba plateada y sus ojos sabios hablaban de décadas de experiencia en el manejo de las runas. «Bienvenidos», dijo Alaric con una voz cálida que resonaba en el gran salón. «Aquí en la Escuela de las Runas, cada uno de ustedes aprenderá a comprender y utilizar el poder de las runas para que puedan proteger lo que aman». La primera clase que asistieron fue sobre la historia de las runas y su significado. Emma se encontró fascinada por cómo cada símbolo tenía una historia y un propósito, resonando con la magia del mismo Aramoor. A lo largo de los días, practicaron la escritura de runas y su activación. Aprendieron a utilizar runas de protección, comunicación y sanación. Emma sentía una conexión especial con las runas que representaban la protección y la luz, y entendía intuitivamente su energía. Durante los descansos, los tres amigos compartían sus avances y descubrimientos. Lucas, siempre curioso, se destacaba en memorizar las complejas combinaciones de runas, mientras que Lyra, con su afinidad natural por la naturaleza y sus patrones, era impecable en la precisión de su trazo. Un día, mientras practicaban al aire libre, Alaric les propuso un desafío especial. Deben trabajar juntos para crear un escudo de protección combinando sus fortalezas individuales. El poder de las runas es más fuerte cuando se practica la armonía. Los tres amigos se agruparon, comprendiendo que este ejercicio era una preparación no solo para manejar sus habilidades individuales, sino también para trabajar como un equipo ante las crecientes amenazas. Concentrándose intensamente, Emma se encargó de las runas de protección, Lucas de aquellas para fortalecer el escudo, y Lyra invocó la armonía natural para rodear el escudo con una energía fluida y resistente. Sus esfuerzos combinados crearon un campo brillante y cálido que relució a su alrededor. «Excelente», alabó Alaric, viendo cómo unían sus fuerzas. «Este es el tipo de unidad y poder que necesitarán para enfrentar lo que sea que se acerque desde el bosque prohibido». Al final del día, mientras Emma observaba la puesta de sol, sintió una creciente confianza en sus habilidades y en la de sus amigos. Aunque todavía había incertidumbre sobre cómo exactamente harían proceder, saber que no estaba sola y que poseían las herramientas para enfrentarse a cualquier adversidad hacía que se sintiera más preparada. El tiempo en la Escuela de las Runas había reforzado no solo su conocimiento, sino también el vínculo entre ella, Lucas y Lyra. Unidos, sabían que podían navegar por las sombras que se cernían sobre Aramoor y proteger el hogar mágico que todos habían llegado a amar. Con su confianza y habilidades fortalecidas gracias a su entrenamiento en la Escuela de las Runas, Emma siguió sintiendo la creciente necesidad de comprender lo que acechaba en el bosque prohibido. Sentía que el amuleto de sus ancestros no solo era un talismán de poder, sino también una llave para desbloquear respuestas ocultas en el tiempo. Una tarde, decidió probar un ejercicio que el maestro Alaric le había enseñado, la meditación rúnica. Situándose en un claro tranquilo, Emma colocó el amuleto en el centro de un círculo de runas que había dibujado cuidadosamente en el suelo. Flynn, su fiel compañero, se acurrucó cerca, emitiendo un brillo cálido que alentaba su concentración. Cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que su mente se sumergiera en el amuleto. Al principio, solo sintió una ligera resistencia, pero con cada latido, la conexión se profundizó. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse y fue reemplazado por una nebulosa de colores que la condujo a través de un velo de tiempo. De repente, Emma se encontró en medio de una escena de un pasado distante. Era Aramoor, pero diferente, menos desarrollado, con un aire de solemnidad inusitado. A su alrededor, varias figuras encapuchadas estaban reunidas en un círculo similar al que había dibujado. Reconoció a uno de los personajes por el atuendo descrito en el diario que había encontrado días antes. Era uno de los antiguos guardianes, liderando un ritual para contener la oscuridad que se alzaba desde el corazón del bosque. Cada guardián sostenía un amuleto similar al suyo, canalizando una energía brillante y pura hacia el cielo. La visión cambió de repente. Ahora veía la batalla que siguió al ritual, con sombras oscuras arremolinándose y agresivas, desbordando furia. Los guardianes que antes habían estado dentro del círculo se extendieron para proteger la aldea, usando todo su conocimiento y fuerza para sellar la oscuridad dentro del bosque. Emma sintió una fuerte oleada de emociones mixtas: determinación, sacrificio,
y una esperanza perdurable que nunca se había disipado completamente. Sus antepasados, comprendió, habían dejado un legado de unidad y coraje que debía honrar y continuar. Con la última imagen de la espléndida luz del sello mágico, el trance comenzó a disiparse. Emma regresó lentamente a la realidad presente, el amuleto aún brillante con un aura residual de su viaje al pasado. Cuando abrió los ojos, descubrió que Lucas y Lyra la habían estado observando desde una pequeña distancia. Ambos tenían expresiones de asombro y preocupación. ¿Lo viste?, preguntó Lyra, intuyendo el viaje que Emma había emprendido. Emma asintió, aún sintiendo la intensidad de las visiones. Vi cómo mis ancestros contenían la oscuridad. Se necesita la fuerza de todos juntos, una unión de magia y voluntad. Con el apoyo renovado de sus amigos, Emma supo que ahora tenían un propósito más claro: recrear el círculo de poder que una vez había salvaguardado Aramoor, reavivando el vínculo entre los antiguos y los nuevos guardianes. Al compartir su experiencia, los tres entendieron que las respuestas y también las soluciones estaban en poder del legado compartido. De la mano con sus habilidades recientemente adquiridas en la Escuela de las Runas, se embarcaron en un nuevo camino de preparación para enfrentarse a la oscuridad antes de que emergiera una vez más. Con el conocimiento obtenido de las visiones del pasado, Emma, Lucas y Lyra comenzaron a planificar cómo podrían recrear el sello que mantendría segura a Aramoor. Sin embargo, antes de poder hacerlo, Sabina sugirió que participaran en una serie de pruebas diseñadas para enfrentar sus miedos más profundos. Solo aquellos que comprenden sus propias sombras pueden realmente resistir la oscuridad externa, les explicó con serenidad. Estas pruebas se llevarían a cabo en la Cueva de los Ecos, un lugar místico donde se decía que los miedos se manifestaban en formas tangibles, desafiando a quienes se atrevieran a entrar. Aunque el temor se cernía sobre ellos, Emma y sus amigos sabían que era un paso necesario en su preparación. Al llegar a la entrada de la cueva, un silencio solemne los envolvió. Formas nebulosas y susurros apenas audibles flotaban en la boca de la cueva, como si estuvieran esperando juzgar el valor de los que se acercaban. Lucas fue el primero en entrar, determinado. En la penumbra, se encontró con una versión de Aramoor devastada por sombras, simbolizando su miedo a fallar en proteger a su hogar. Tuvo que enfrentarse a su duda, recordando todos los éxitos y aprendizajes que había acumulado, reafirmando su confianza en sus propias capacidades. Mientras tanto, Lyra enfrentaba un bosque lleno de árboles cuyo movimiento imitaba su voz interior más crítica. A través de la serenidad y la conexión con la naturaleza, Lyra logró acallar los ecos de autocrítica, abrazando la aceptación y el coraje. Cuando llegó el turno de Emma, sintió una aprensión creciente. Dentro de la cueva, se enfrentó a un vasto vacío, sugiriendo su miedo más profundo: estar sola y desamparada. Pero a medida que los ecos de la cueva resonaban con sus pensamientos, las imágenes de Lucas y Lyra, Sabina e incluso Flynn aparecieron, recordándole que nunca estaba verdaderamente sola. La fuerza estaba en las conexiones que había formado y la unidad entre los guardianes. Con determinación, Emma extendió las manos, invocando mentalmente las runas de protección que había aprendido, y sintió cómo el vacío se llenaba de luz cálida, disipando la soledad. Sabía, con certeza renovada, que estaba acompañada no solo en su misión, sino en el corazón. Al salir de la cueva, los tres amigos se reunieron, cada uno cargado de nuevas resoluciones fortalecidas y un sentido más profundo de su propia identidad y propósito. Sabina los esperaba afuera, satisfecha con lo que vio reflejado en sus rostros. Ahora están listos para enfrentar los desafíos por venir, les dijo Sabina con voz gentil pero firme. Han mirado dentro de ustedes mismos y han encontrado el poder que reside en su unidad. Con un propósito renovado, Emma, Lucas y Lyra comenzaron a trabajar en su plan de recrear el sello de protección sobre Aramoor. Sabían que el viaje aún no había terminado, pero estaban mejor equipados para enfrentarse a las sombras, juntas como una sola fuerza. Con sus espíritus fortalecidos tras superar las pruebas de la Cueva de los Ecos, Emma, Lucas y Lyra sabían que el siguiente paso crucial sería conseguir la clave para reforzar el sello que mantenía a raya la oscuridad en Aramoor. Sabina les habló de un lugar antiguo y enigmático, el laberinto de las almas, que se decía contenía la clave que buscaban. El laberinto de las almas no era un lugar físico que pudiera ser encontrado en mapas, tenía la peculiaridad de aparecer solo para aquellos cuya intención era pura y cuya causa era justa. Según las crónicas de los ancianos,
resolver el enigma del laberinto otorgaría un fragmento de conocimiento ancestral necesario para cualquier conjuro importante en defensa de Aramor. Una noche, bajo la luz plateada de la luna, Emma y sus amigos siguieron las indicaciones de estrellas fugaces que les guiaron al inicio del laberinto. La entrada brillaba con un resplandor etéreo, proyectando sombras danzantes sobre el suelo. Sabían que el laberinto no solo pondría a prueba su inteligencia, sino también su alianza y determinación. Al entrar, los tres amigos se encontraron en un entorno cambiante y desconcertante. Los caminos se extendían en direcciones imposibles, y cada giro ofrecía un dilema distinto: acertijos tallados en piedra, ilusiones ópticas y puertas que cobraban vida con runas. El primer reto fue un enigma escrito en una tablilla que flotaba en una fuente mágica, preguntando: ¿qué se multiplica solo al compartirse? Lyra, reflexionando sobre lo que habían experimentado juntos, respondió con confianza: la alegría. La fuente cumplió la respuesta creando un puente de luz que los condujo más allá. A medida que avanzaban, cada obstáculo requería una combinación de sus habilidades únicas. Lucas, con su conocimiento de hechizos y lógica, descubrió un camino oculto al identificar una secuencia correcta de runas. Emma, utilizando su intuición amplificada por su conexión con el amuleto, desactivó una trampa ilusionaria que amenazaba con separarlos. Y Lyra, con su afinidad por la naturaleza, convenció a una serie de guardianes mágicos del laberinto, emergiendo simplemente como parte del entorno, para ayudarles a orientarse. Finalmente, llegaron al centro del laberinto, un pequeño claro donde una anciana figura los recibió. Vestía una capa tejida con los colores de todas las estaciones y tenía un aire de atemporalidad. «Habéis llegado lejos», habló la figura, su voz eco del viento y del río. «Las respuestas que buscáis residen en el arte del equilibrio. Lo que uno guarda atado, el otro debe liberar. Solo así puede el sello resistir». Emma intercambió miradas con Lucas y Lyra, sintiendo que las palabras tenían un significado más profundo conectado al amuleto y a su tarea. Recordaron las visiones del pasado y las runas que habían practicado, dándose cuenta de que la verdadera clave para renovar el sello era comprender y aplicar el equilibrio entre las diversas fuerzas de la magia que existían en Aramor. Con este conocimiento impregnado en sus mentes y corazones, ofrecido por el corazón del laberinto, el camino de regreso se desplegó ante ellos. El laberinto les permitió regresar con una comprensión más profunda de lo que se necesitaba para proteger su hogar. Al salir al claro iluminado por la luna, Emma, Lucas y Lyra sabían que habían dado un gran paso hacia la salvaguarda de Aramor y que el desafío más grande estaba ahora al alcance. Juntos, con el conocimiento recién adquirido, estaban preparados para enfrentarse a las sombras del bosque prohibido. Regresando del laberinto de las almas con el vital conocimiento del equilibrio mágico, Emma, Lucas y Lyra estaban listos para aplicar lo aprendido y reforzar el sello que contenía la sombra en el bosque prohibido. Sin embargo, una sensación de inquietud pesaba sobre ellos, como si una tormenta inminente acechara en la escenografía encantadora de Aramor. Una tarde, mientras revisaban textos antiguos y planificaban los pasos para el ritual de sellado, Sabina llegó al gran salón con una expresión preocupada. «Algo va mal», anunció. El tono solemne de su voz reflejaba las tensiones subterráneas que parecían estar alzándose en la aldea. Emma compartió una mirada preocupada con sus amigos. «¿Qué ha sucedido, Sabina?» Sabina los condujo hacia un mapa extendido de Aramor, señalando varias ubicaciones que mostraban signos de perturbación mágica. «Estos lugares muestran fluctuaciones extrañas. Parece que alguien está intentando debilitar el sello desde dentro. El descubrimiento de una traición interna fue un golpe inesperado. La confianza que sentían en la seguridad de Aramor ahora se tambaleaba». «¿Cómo es posible?», preguntó Lucas, incrédulo. «¿Uno de nosotros?». Lyra, con su aguda percepción, sugirió que quizás era alguien que había sido corrompido por falsas promesas o engaños por parte de la oscuridad encerrada, como podrían ser hilos de seducción bien tramados. Con intensas determinación y urgencia en sus corazones, decidieron actuar de inmediato para identificar al traidor. Emma, utilizando su amuleto, buscó rastros de resonancias discordantes dentro de la aldea mientras Lucas y Lyra entrevistaban discretamente a los aldeanos, tratando de percibir alguna anomalía en sus relatos y comportamientos. Fue en una de estas entrevistas que un aldeano confiable, un hombre anciano que a menudo observaba el bosque, comentó cómo a menudo veía luces titilantes provenientes del bosque cerca de la medianoche. Esto, combinado con los registros del amuleto de Emma,
los llevó a sospechar de una pequeña cabaña al margen del pueblo, lugar de frecuentes visitas nocturnas. Una vez allí, Emma, Lucas y Lyra encontraron evidencia tangible de hechizos oscuros y totémicos objetos que habían sido encantados para desestabilizar sutilmente las defensas de Aramoor. Los tres amigos miraron inquietos a su alrededor, comprendiendo que el traidor no solo estaba tratando de debilitar el sello, sino que además planeaba convocar a la oscuridad activamente. Determinados a proteger a sus seres queridos, los amigos decidieron tender una trampa, estableciendo una red de runas de contención alrededor de la cabaña para capturar al agente de la traición en el acto. Esa misma noche, vigilantes desde una rendija cubierta por árboles, vieron a una figura encapuchada intentar realizar un ritual con intensas palabras y gestos, sus intenciones claras en el creciente murmullo de sombras. Cuando terminó el primer conjuro, las runas brillaron intensamente atrapando a la figura en un abrazo mágico. Era alguien que conocían, un aldeano en el que todos confiaban. Al desenmascararlo, quedó al descubierto la profunda manipulación de la oscuridad que se había infiltrado en su corazón y mente. Con Sabina ayudándoles a neutralizar el ritual oscuro, comenzaron el proceso de recuperar a su compañero, sabiendo que la tarea más urgente seguía siendo la creación del nuevo sello. Emma, Lucas y Lyra lucharon con sus emociones de traición e inquietud, sin embargo, comprendieron que con el peligro identificado, el camino hacia el fortalecimiento de las defensas de Aramoor podría lograrse una vez más. Los días siguientes a la revelación de la traición en Aramoor estuvieron marcados por una tensión latente. Los aldeanos, unidos por un objetivo común, trabajaban con diligencia para reconstruir las defensas mágicas y prepararse para lo que podría ser la última batalla contra la oscuridad. Sabina convocó a Emma, Lucas y Lyra al gran salón para ultimar los detalles del ritual necesario para reforzar el sello. El momento se aproxima, les advirtió. La torre cristalina, con su energía focal, será el mejor lugar para enfrentarnos a la amenaza. La torre cristalina, una estructura que se elevaba majestuosamente en el extremo norte de la aldea, era conocida por amplificar los encantamientos debido a los cristales nacarados que formaban su núcleo. Este iba a ser el escenario final donde combinarían sus habilidades y el conocimiento adquirido para enfrentar la oscuridad. A medida que el crepúsculo caía sobre Aramoor, un silencio cargado de anticipación se abatió sobre el pueblo. El cielo se tiñó de un color ominoso, como si reflejara el tumulto interior del bosque donde la oscuridad comenzaba a agitarse, vislumbrada entre las ramas de los árboles como sombras que emanan un susurro bellaco. Emma, con el amuleto resplandeciendo en su pecho, lideró el camino al interior de la torre cristalina. Lucas y Lyra la siguieron, sus reacciones serias pero fervorosas. Una vez en la cima de la torre, comenzaron a preparar el círculo de protección con runas, el equilibrio crítico y exacto que les habían revelado las visiones del pasado. Mientras preparaban el encantamiento, la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar, las sombras se congregaron más sólidas y opresivas, un murmullo creciente que auguraba una inminente irrupción. Fue entonces cuando la oscuridad hizo su movida. La figura del traidor reapareció, aunque todavía enredado en la oscuridad que le controlaba, su cara ahora una máscara de angustia y compunción. A pesar del llamado del traidor para detenerse, Emma, Lucas y Lyra persistieron, sabiendo que debían acabar con el ritual para liberar al traidor del dominio de la oscuridad y sellar el peligro que amenazaba a Aramoor. Con las manos unidas, comenzaron a recitar el conjuro conjunto. De las sombras emergieron criaturas oscuras, espectros retorcidos y confusos que buscaban romper el círculo protector. Sabiendo que no había lugar para el miedo, Lucas desató las runas de fortaleza, y Lyra convocó la naturaleza circundante, emergiendo raíces que entrelazaron y contuvieron a los seres oscuros. Emma se concentró, sentía la energía del amuleto pulsar en sincronía con su corazón, vertiendo toda la claridad y el propósito que había adquirido en su viaje como guardiana. Canalizó luz a través del amuleto y en el centro del círculo, enfrentando el embate de las sombras con pura determinación. A medida que las palabras del conjuro alcanzaban el crescendo, la torre cristalina se convirtió en un faro de luz incandescente, amplificando el poder unido de Emma y sus compañeros. De repente, en una explosión de energía pura, la luz repulsó a las sombras, enmarañándolas y debilitando su poder. La oscuridad que había atado al traidor se disipó, liberando al aldeano que cayó al suelo, exhausto pero libre. Las sombras restantes retrocedieron, desintegrándose bajo la fuerza del conjuro finalizado con éxito.
La paz comenzó a restarle oscuridad a la noche, y el aura maligna que había permanecido persistente se disolvió finalmente. Aramoor había sido salvaguardado una vez más, no solo por la herencia de sus guardianes, sino también por la fuerza de la colaboración, la amistad y la pureza de intentos. Al amanecer, Emma, Lucas y Lyra fueron recibidos con alegría y agradecimiento por los aldeanos, quienes restauraron la calidez y la esperanza en sus corazones. Sabían que aunque el resurgir de la oscuridad había sido momentáneamente detenido, el pacto que habían forjado sería la fundación de protección continua para Aramoor. La aurora bañó Aramoor con un resplandor que resaltaba la nueva paz que había conseguido la aldea. Sin embargo, mientras el sol ascendía tímidamente por el horizonte, Emma y sus amigos sabían que no podían darse el lujo de bajar la guardia. La tranquilidad recién adquirida aún era frágil, y desconocían si las sombras tramaban nuevos planes en su sigilo. Esa mañana, mientras los aldeanos reconstruían las áreas dañadas y reparaban el perímetro mágico, Emma decidió aventurarse al bosque de Nogales, un lugar conocido por su antigua sabiduría y conexión con lo arcano. Lucas y Lyra, siempre a su lado, la acompañaron, compartiendo el deseo de garantizar la salvaguarda duradera de Aramoor. A medida que se adentraban en el bosque, notaron cómo los árboles gigantescos susurraban entre sí, como si comunicaran secretos del mundo arcano. Emma sintió un llamado, una curiosa vibración que resonaba con el amuleto que llevaba, guiándola hacia una región más profunda del bosque, donde pocos se atrevían a aventurarse. De repente, el trío se encontró rodeado por un círculo de luz dorada que descendió suavemente del dosel arbóreo. En el centro del círculo, surgieron criaturas de extraordinaria belleza. Eran seres lumínicos, iridiscentes como el amanecer y con alas etéreas que destellaban con cada ligero movimiento. Se trataba de los luminiles, guardianes del equilibrio natural y enemigos mortales de las sombras. Una de las criaturas se adelantó, irradiando una sabiduría ancestral. Soy Elindra, líder de los luminiles, se presentó con una voz que cantaba al viento. Hemos sentido la agitación en Aramoor y el brillo de tu luz, Emma. Estamos aquí para ofrecer nuestra ayuda. La amenaza de la oscuridad es una que hemos combatido desde inmemoriales tiempos. Emma, inicialmente sorprendida por la aparición repentina de estas magníficas criaturas, se sintió rápidamente en sintonía con ellas. Es un honor contar con su apoyo, Elindra. La oscuridad que enfrentamos es formidable, y aunque hemos logrado un triunfo, su influencia aún perdura. Elindra asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. No está sola en esta travesía. Nuestros poderes se alinean con la luz, y estamos comprometidos a proteger este mundo de las sombras. Proveeremos a tus defensas una fuerza que crezca junto con la luz siempre que se mantenga pura. Juntos, los luminiles y los guardianes planearon cómo cimentar una alianza que beneficiaría a ambos. Durante las siguientes horas en el bosque, compartieron conocimientos. Elindra enseñó a Emma y a sus amigos técnicas ancestrales para fortalecer barreras mágicas y cómo emplear la luz interior en su favor. Por su parte, Lucas y Lyra descubrieron cómo conectar más profundamente con la naturaleza y las energías que emanaban de Aramoor. Con estas habilidades, perfeccionaron y amplificaron los encantamientos de protección alrededor del pueblo. El regreso a la aldea estuvo impregnado de una nueva energía, una mezcla de esperanza y determinación. Los aldeanos, al ver a los luminiles, quedaron maravillados y fueron testigos del surgimiento de una verdadera alianza mágica. Con el apoyo de los seres lumínicos, la reconstrucción de Aramoor prosiguió, centrándose tanto en lo visible como en lo espiritual. La unión con los luminiles transformó la comunidad. Abiertos a lo inesperado, Emma y sus amigos incorporaron las enseñanzas de esos nuevos aliados al espíritu de la aldea, integrando la magia lumínica en su vida diaria. En la cima de la torre cristalina, donde antes habían librado una batalla decisiva, ahora brillaba una esfera luminosa, un símbolo del pacto forjado entre humanos y luminiles. Aramoor, iluminado con fortaleza renovada, estaba preparado para cualquier amenaza futura. Mientras contemplaban el resplandor de la aldea desde la torre, Emma, Lucas y Lyra comprendieron que su misión como guardianes acababa de comenzar. Continuarían protegiendo y guiando a Aramoor con la luz como su aliada, sabiendo que, en la oscuridad más profunda, siempre habría destellos de esperanza gracias a su nueva familia luminosa. Con los recientes eventos que habían sacudido a Aramoor aún frescos en su mente, Emma se encontraba sentada en el mirador de la torre cristalina, contemplando el vasto panorama de su hogar.
Las nuevas alianzas con los Luminiles habían traído una sensación de seguridad a la aldea, pero Emma sabía que el equilibrio era delicado y efímero. Esa mañana, mientras los primeros rayos de sol acariciaban la torre, Elindra se le unió en el mirador. «Querida Emma», comenzó el líder de los Luminiles, «tu luz es poderosa, pero hay más conocimiento al que debes acceder para preservar esta paz». Emma giró hacia Elindra, sus ojos reflejando determinación. «¿A qué conocimiento te refieres?». Elindra se inclinó hacia ella, su luz irradiando calor en el aire frío de la mañana. «Se trata del conjuro del guardián, un hechizo antiguo capaz de sellar la oscuridad para siempre. Sin embargo, es un conjuro que requiere no solo de poder, sino de profundo entendimiento y sacrificio». Emma absorbió sus palabras, reconociendo la magnitud de lo que implicaban. «¿Cómo puedo aprender este conjuro?». Con una sonrisa enigmática, Elindra extendió su mano en dirección al horizonte. «El conjuro está escrito en el corazón del bosque, en sus raíces y sus hojas. Las visiones que has tenido son fragmentos de ese conocimiento, pero ahora debes buscar el origen de esas visiones». Junto a Lucas y Lyra, quienes habían escuchado la conversación, Emma emprendió el viaje hacia el centro del bosque de nogales, guiados por Elindra y otros Luminiles. Siguiendo senderos cubiertos de musgo y atravesando claros bañados por la luz del sol, llegaron a un antiguo círculo de piedras cubierto de runas arcaicas que relucían con un suave brillo dorado. Las piedras antiguas irradiaban una sabiduría silenciosa, y fue allí donde Emma sintió una conexión inmediata, como si hubieran estado esperando su llegada durante siglos. Al tocar una de las runas, un torrente de imágenes y palabras de otros tiempos llenó su mente, una danza de luz y sombras que tejía la historia del conjuro del guardián. En un estado de trance, Emma vio a guardianes ancestrales enfrentando fuerzas similares a aquellas que amenazaban a Aramoor. Comprendió que el conjuro del guardián no era solo un hechizo, sino un acto de pura voluntad que requería la unión de luz y sacrificio para prevenir que la oscuridad vuelva a emerger. Al volver en sí, Emma notó lágrimas deslizándose por su rostro. Había visto las vidas y sacrificios de aquellos que vinieron antes que ella. Sabía que el conjuro demandaba una parte de su propia esencia, una entrega destinada a proteger al mundo que amaba. Regresaron a Aramoor con una nueva sensación de propósito. Durante los días siguientes, Emma, con la ayuda de Lucas, Lyra y los Luminiles, comenzó a practicar los elementos del conjuro. En el proceso, sus lazos con sus amigos también se fortalecían, cada uno contribuyendo con sus propias habilidades y comprendiendo el papel crucial que jugarían. Lucas, conocido por su fortaleza, comenzó a trabajar en las runas de protección que serían fundamentales para estabilizar el hechizo. Sus trazos en el suelo brillaban con una luz que resonaba con su fuerza interior. Lyra, con su conexión con la naturaleza, se encargó de sintonizar el conjuro con las melodías del bosque circundante. Su voz, suave como la brisa, elevaba el hechizo, forjando un vínculo armonioso entre la magia y el entorno. Emma, por su parte, se centró en canalizar la luz de su amuleto y su alma hacia el núcleo del conjuro. Sabía que debía entregar una parte de sí misma para que el hechizo alcanzara su máxima potencia. Finalmente, el día llegó. Bajo el manto de una noche estrellada, reuniéndose en la base de la torre cristalina, Emma y sus amigos comenzaron a entrelazar sus voces y sus energías. El conjuro comenzó a emerger, una danza de luz que se elevó al compás de sus corazones. A medida que las palabras mágicas fluían, el aire se cargó de una poderosa vibración, un resonar que reverberaba a través de Aramoor y hacia el bosque. Elindra y los Luminiles rodeaban el círculo protector, aportando su luz para guiar el hechizo hacia su culminación. En un destello final y brillante, el conjuro alcanzó su clímax. Emma sintió una parte de sí misma fluir hacia la magia, sabia y segura de que el sacrificio era necesario para proteger el futuro de Aramoor. El bosque se iluminó con la culminación del conjuro, un resplandor que selló las sombras en lo profundo de la tierra, donde no podrían emerger de nuevo. Extendiendo su energía protectora, la luz envolvió a Aramoor como un manto, garantizando paz y seguridad. Con el corazón lleno de gratitud y amor, Emma, Lucas y Lyra comprendieron el verdadero significado de ser guardianes, una promesa de proteger el equilibrio entre la luz y la oscuridad, no solo con magia, sino con la fuerza de sus corazones unidos. Las semanas que siguieron al lanzamiento exitoso del conjuro del guardián trajeron una paz renovada a Aramoor. Sin embargo, en medio de la alegría,
Había una comprensión común entre los guardianes y las criaturas de luz de que las sombras aún podrían buscar brechas para infiltrarse de nuevo. Una tarde, cuando el horizonte se teñía de tonos dorados y naranjas, Emma, Lucas, Lyra y Elindra se reunieron en el claro del bosque de nogales. Había una sensación de urgencia en el aire. Elindra había detectado un último eco de oscuridad, un remanente que se resistía a desaparecer. Ese fragmento de sombra, fortalecido en secreto, explicó Elindra con gravedad, busca abrir un portal que podría deshacer todo nuestro esfuerzo. Debemos actuar rápidamente para evitarlo. La gravedad de la situación pesó sobre ellos. Era imperativo localizar y neutralizar ese fragmento antes de que pudiera causar más daño. Juntos, Emma, Lucas y Lyra se embarcaron en la misión, con el apoyo de Elindra y los luminiles. Guiados por un tenue rastro de oscuridad que serpenteaba a través del bosque, el grupo avanzó. Las raíces de los árboles vibraban con suspenso, como si intentaran advertirles del peligro inminente. Pronto llegaron a un antiguo santuario, un lugar anteriormente utilizado por los oscuros para sus rituales. La sombra residual palpaba el aire, una fría presencia que helaba cada aliento. Mientras preparaban un plan para sellar el portal incipiente, Emma sintió una comprensión repentina. El fragmento de oscuridad requería más que un simple conjuro para ser vencido. Se necesitaba un acto de extrema entrega, una chispa que encendería una cadena de luz lo suficientemente fuerte como para consumir la oscuridad persistente. Fue entonces cuando Lucas habló, su voz tranquila pero resuelta. Emma, lo que se requiere aquí es un sacrificio. Uno que asegure que el portal nunca se abra. Los ojos de Emma se encontraron con los de Lucas, y sintió que él había venido a la misma conclusión que ella. No tiene que ser así, protestó, sus palabras casi un susurro, quebrándose bajo el peso de su incertidumbre. Sí, insistió Lucas, con una calma imponible. Lo comprendí cuando practicábamos el conjuro. Me di cuenta de que la luz necesita armonizarse con la oscuridad para vencerla por completo. Pude sentirlo, y sé que puedo lograrlo. Emma luchó contra la urgencia en su pecho de detenerlo. La fortaleza de Lucas, siempre un pilar en su travesía, amenazaba con derrumbarse. Sin embargo, no podía negar la verdad. La esencia de Lucas era un vínculo vital en su círculo de luz, y su determinación era inquebrantable. Lyra, quien había estado en silencio, se adelantó con lágrimas en los ojos. Si esto es lo que eliges, Lucas, dijo, su voz temblorosa pero valiente, entonces lo apoyaré, aunque quebrante mi corazón. El grupo formó un círculo, manos entrelazadas, y comenzó a canalizar sus energías hacia Lucas. Emma, con los ojos cerrados, sintió el flujo de poder que comenzaba a rodear a su amigo, una mezcla de esperanza, dolor y amor resonando en el aire. Lucas, en el centro, se convertía en un faro de luz, un sacrificio aceptado con dignidad. A medida que el poder alcanzaba su punto álgido, Lucas abrió los ojos, que ahora brillaban con una luz interior increíble. Esta es mi decisión, por Aramoor y por ustedes. Con esas palabras finales, Lucas se liberó del círculo, dirigiéndose sin vacilar hacia el corazón del miasma oscuro. La luz que emanaba de él se expandió, un resplandor que abrasó y disolvió la oscuridad residual, sellando el portal para siempre. Un silencio profundo y conmovedor abrazó el santuario, ahora libre de las garras del mal. La luz de Lucas perduró un instante más antes de dispersarse en una lluvia de chispas doradas que descendieron suavemente al bosque, bendiciendo cada hoja y rama con su sacrificio. Emma y Lyra cayeron al suelo, lágrimas fluyendo mientras buscaban consuelo en el conocimiento de que Lucas había dado todo por ellos y por Aramoor. Elindra y los luminiles irradiaron un brillo en tributo, aceptando y honrando el sacrificio con su presencia luminosa. Regresaron a la aldea, cargando con la memoria de su amigo, y fueron recibidos con sentimientos encontrados de tristeza y gratitud por los aldeanos. Un memorial fue construido en el centro de Aramoor en honor a Lucas, su ejemplo de valentía y entrega grabado eternamente en los corazones de quienes lo conocieron. A partir de ese día, Aramoor prosperó bajo la paz por la que Lucas había dado su vida. Emma y Lyra, impulsadas por su sacrificio, asumieron con determinación renovada la responsabilidad de mantener el legado de los guardianes vivos. Aramoor despertó bajo un cielo despejado, la claridad de la mañana reflejando la nueva paz que había sido ganada con tanto sacrificio. El tributo a Lucas, en el corazón del pueblo, resonaba con una energía tranquila. No era solo un monumento de piedra, era un símbolo vivo de valentía,
honor y el amor que mantienen unida a una comunidad. Emma y Lyra se encontraron en el mirador de la Torre Cristalina, el lugar donde cada batalla y victoria de su reciente historia había sido planeada. El viento acariciaba suavemente sus rostros mientras miraban al horizonte, sus corazones llenos de la memoria de Lucas. Aramoor estaba cambiando. La armonía restaurada había permitido que los aldeanos recapturaran su felicidad simple, su alegría por los elementos cotidianos que ahora sabían que nunca podrían darse por sentado. Las tareas del día a día se realizaban con un renovado sentido de propósito, conscientes de la conexión compartida que provenía de enfrentar la adversidad juntos. Emma, mientras contemplaba los resplandecientes paisajes desde lo alto, sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Lo que habían logrado era monumental, pero sabía que sus caminos aún podrían alejarse del pueblo que habían llegado a amar. Esa tarde, los aldeanos se reunieron en el centro del pueblo para una ceremonia de reconocimiento. El ambiente estaba impregnado de calidez y gratitud mientras Sabina, la sabia de la aldea, se levantaba para hablar. Hoy, comenzó Sabina, su voz reverberando con fuerza y emoción, celebramos no solo nuestra supervivencia, sino el renacimiento de nuestra comunidad. Todo esto es gracias a Emma, Lyra, Lucas y a nuestros nuevos amigos, los Luminiles. La multitud vitoreó, y Emma intercambió una mirada con Lyra, sintiendo la camaradería compartida crepitar en el aire. Tras la ceremonia, el Indra se acercó a ellos, su luminiscencia brillando con delicadeza bajo el sol del atardecer. Aramoor siempre será un lugar para ustedes, declaró el Indra. Sin embargo, sabemos que el viaje de un guardián no termina aquí. Hay muchas tierras más allá de estas, y la luz que portan puede traer esperanza a otros. Emma, sabiendo en su corazón que sus palabras eran ciertas, asintió lentamente. La decisión de quedarse en Aramoor o regresar a sus vidas en el mundo exterior pesaba sobre ella, pero se dio cuenta de que esta encrucijada era en realidad una puerta hacia nuevas posibilidades. Durante los días siguientes, Emma y Lyra dedicaron tiempo a reflexionar. La vida en Aramoor estaba llena de belleza, magia y comunidad, pero también había un mundo afuera que podría beneficiarse de lo que habían aprendido. Finalmente, Emma se reunió con Lyra en el claro del bosque de Nogales, el mismo lugar donde su viaje había dado un giro decisivo. He estado pensando, comenzó Emma, mirando las hojas que susurraban suavemente sobre ellos, hay tanto por descubrir más allá de Aramoor. Pero esta aldea siempre será nuestro hogar. Lyra le agarró la mano, compartiendo su esperanza y curiosidad. Estoy lista para ver a dónde nos lleva el viento, respondió con una sonrisa que reflejaba la luz del sol que cruzaba entre las ramas. El día de su partida, los aldeanos se reunieron para despedir a Emma y Lyra. Sabina les entregó un mapa antiguo de las tierras circundantes y el Indra les otorgó la bendición de los Luminiles, un resplandor de luz que siempre las guiaría. Este no es un adiós, dijo Sabina con una sonrisa. Es un hasta pronto, siempre tendrán un lugar aquí. Al caer la tarde, Emma y Lyra se alejaron del pueblo, seguidas por la mirada amorosa de sus amigos y los Luminiles que brillaban con un suave resplandor de despedida. Mientras caminaban por el sendero que conducía al mundo más allá de Aramoor, la promesa de nuevas aventuras resonaba en sus corazones. Sabían que su función como guardianes se extendería más allá de las fronteras del pueblo, llevando consigo el legado de Lucas y la luz que habían nutrido juntos. En el camino hacia tierras desconocidas, Emma y Lyra estaban listas para enfrentar cualquier desafío, listas para proteger el delicado equilibrio entre la oscuridad y la luz en cualquier lugar al que la vida las llevara. Así concluye la inspiradora historia de Emma y sus amigos en Aramoor, un relato lleno de magia, sacrificio y el poder de la unidad frente a la oscuridad. Si te ha emocionado esta aventura tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias, llenas de emoción y sorpresas. Nos encantaría saber tus opiniones y teorías, así que deja un comentario abajo y comparte este viaje mágico con tus amigos para que también puedan sumergirse en este fantástico universo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble aventura.